Gloria al Padre Santo. Bienvenidos, hermanos, a esta instrucción de la palabra. La palabra para hoy es la gracia de Dios. Entonces decimos que Dios, desde la creación del ser humano, empezó a hablar con el hombre y también a la mujer. Y se empieza a escribir la historia de Dios y la de su pueblo Israel, junto con la de las postreras generaciones, hasta la venida del Señor, la cual es anunciada por orden de Dios a través del ángel Gabriel a María y a José, le es revelado en sueños. Así para que se dé cumplimiento al anunciado por los profetas acerca de la venida del Mesías de Israel, un ser humilde, manso, misericordioso, conocedor de la palabra, quien comenzó su misión predicando el arrepentimiento de pecados. Y es entonces cuando Jesús hace el llamado a Pedro y a los discípulos, dando inicio también a la misión de los 70, sin olvidar que las mujeres también aprendían y servían al Señor. Hoy por hoy muchos de mis hijos piensan que la mujer juega un papel secundario en el Evangelio, y quiero decirles a mis hijos que para mí la mujer es muy valiosa. Para mí la mujer es también importante porque la mujer es una sierva que también merece respeto. Las mujeres para mí también son importantes. Yo también ocupo mujeres en mi labor, en mi viña. También las ocupo. Porque la mujer, aunque ha sido relegada, la mujer es importante en el proceso de la evangelización, y también es importante pues la mujer también tiene su misión dentro de mis propósitos. Aleluya. Entonces, cumpliendo Dios su promesa, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, andó por el pueblo haciendo maravillas y milagros, echando fuera demonios, sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos, etc. Quien fue crucificado, a Jesús lo resucitó Dios. Es a Jesús, en hebreo Yeshua, a quien Dios dio el honor de sentarse a su derecha y ha recibido del Padre el don del Espíritu Santo, que a su vez ha sido derramado sobre nosotros. Y es a Jesús, en hebreo Yeshua, a quien crucificaron y a quien Dios el Padre Eterno le ha hecho Señor y Mesías. Bien, para esta enseñanza el Señor nos ha dado 4 versículos, los cuales son Mateo 1:10, Juan 10:20, Oseas 1:10 y Lucas 9:10. Así leemos. Mateo 1:10. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. En Juan 10:20, muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? En Oseas 1:10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: soy hijos del Dios viviente. En Lucas 9:10, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. En esta primera lección de la gracia leeremos el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versos del 19 al 21. Así leemos.
volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? El Señor Cristo o Mesías es el buen pastor de las ovejas, pero había muchas personas que no creían en Él, porque no tenían fe. Tenemos que tener fe en Dios, hermanos. Entonces, si creemos en el Señor, vamos a amarlo y respetarlo. Cuando el Señor Mesías o Cristo vino a la tierra, algunas personas decían cosas muy desagradables del Señor. De muchas maneras lo ofendían. Entonces, hijitos, es mejor callar. No hay que hablar mal del Señor. Hermanos, hay que respetar al Señor. Así la Biblia nos enseña que debemos respetar la obra del Espíritu Santo sintiendo un temor reverente hacia el Dios Todopoderoso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos de Dios. Queridos hijitos, no se puede juzgar por lo que dicen otros, no se puede juzgar por las apariencias, y menos sin un verdadero discernimiento espiritual. Entonces, hijitos, en cuanto al tema de la obra del Espíritu Santo y los dones espirituales, hay que ser muy reverente, muy respetuoso de lo que se hable. De ahí la importancia del discernimiento espiritual. Así que mientras no se tenga discernimiento, es mejor callar y esperar que Dios revele si una persona verdaderamente tiene los dones espirituales o si una persona no tiene los dones espirituales. De ahí la importancia de leer la Biblia. Entonces, hermanos, los quiero invitar nuevamente a que lean la Biblia. Entonces, si usted no tiene discernimiento espiritual en cuanto al tema de la obra del Espíritu Santo, los dones espirituales, mejor calle. Y si ustedes son juiciosos, van a encontrar en los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan ejemplos sobre este tema que les darán una mayor comprensión sobre el tema y que los ayudará grandemente en su vida espiritual y salvación. Bien, volviendo al tema de la gracia en Dios, sobre los mensajes que recibimos de parte de Dios, hay que aprender también a oír, a interpretar y a ser obedientes a la voluntad del Señor. Entonces las ovejas del Señor escuchan la voz de Dios y obran conforme a la voluntad de Dios. Pero para obrar conforme a la voluntad de Dios deben saber interpretar correctamente la voluntad de Dios para así obrar conforme al plan que tenga Dios para cada oveja, porque para cada oveja Dios tiene un plan. Así el pueblo de Dios debe ser un pueblo obediente, que ande en santidad e interprete de manera correcta la voluntad del Padre Eterno. Así leemos en el libro del profeta Oseas 1:10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Cuando leemos este verso nos acordamos de la promesa que Dios hizo a Abraham. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hemos leído en la Biblia
que los judíos son pueblo escogido de Dios y que su religión era algo contradictoria a la de los gentiles. Pero a partir de la venida del Mesías de Israel, Pedro y Pablo, por orden del Espíritu Santo, cruzan la barrera que separaba a los israelitas de los gentiles y predicaron, porque las promesas de Dios no son sólo para los judíos, sino también para los gentiles. Hasta aquí tenemos tres grupos: los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Así leemos en Lucas 9:10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Este verso hace referencia al Mesías de Israel y a sus apóstoles y a la muerte del profeta Juan el Bautista. Ustedes recordarán que él predicó del arrepentimiento de pecados y las buenas obras. El profeta Juan el Bautista sufrió persecución por reprender el pecado y fue encarcelado y murió siendo decapitado por orden del gobernante de aquella época llamado Herodes. Cuando Jesús empezó a predicar y hacer milagros y sanidades, estos rumores llegaron al gobernante Herodes, quien estaba muy interesado en verlo. Los apóstoles del Señor le contaron al Señor que Juan el Bautista había sido decapitado por mandato del gobernador Herodes. Así el Señor prefirió retirarse con sus apóstoles a un lugar aparte llamado Betsaida. Entonces el Señor quiere una iglesia, un pueblo fiel, que siempre le dé el primer lugar a Dios, un pueblo que lo ame y esté siempre dispuesto a seguirlo y a acompañarlo y a seguirlo en los momentos buenos, ya sea de riqueza, en salud, en amor, en las alegrías, en la felicidad, etc. Y también en los momentos difíciles, como las adversidades, la enfermedad, la pobreza, el hambre, la persecución, etc. Por tanto, sea que pasemos momentos buenos o difíciles, debemos ser fieles a Dios y así Dios también cuidará de nosotros. Entonces, hijitos, el reino de Dios es para valientes. Así Dios nos manda a ser esforzados, a ser valientes, a ser diligentes, fuertes, guerreros, buenos soldados, dispuestos a batallar en las luchas espirituales para ser victoriosos en el Mesías y sobre todo hacer la voluntad del Padre Eterno para alcanzar vida eterna. Bien, antes de terminar les tengo el siguiente anuncio, pues no sabemos hasta qué momento pues se nos permita seguir enviando las enseñanzas a través de internet. Entonces es para que estén muy pendientes y pues estén pendientes de apuntar las enseñanzas y pues valoren estas enseñanzas que el Señor permite que ustedes reciban. Bueno, hermanos, muchas gracias, que el Señor los bendiga. Padre eterno, Padre santo, gracias, Señor, por todas tus bendiciones. El honor y la honra sea a ti, Padre celestial. Todo te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, el Mesías de Israel. Amén.